sangre que no cesa de correr desde la cruz, y es la sangre de Jesús. Buen día, amigos y amigas, hermanos y hermanas, bienvenidos a Momentos de Reflexión. El pasaje evangélico que guía esta nuestra reflexión de este día lo tomamos del Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos del 12 al 14, que dice: En aquel tiempo dijo Jesús a uno de los principales fariseos que lo habían invitado: Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a los pobres, lisiados, cojos y ciegos. Dichoso tú, porque no pueden pagarte, te pagarán cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, hermano, estamos escuchando lo que Jesús dice. Habla de un banquete o de una cena. Y habla de dos tipos de banquetes o de cenas. Habla de aquello en la cual puedes invitar tú a los ricos, a tus vecinos adinerados, a los magnates, y lógicamente ellos te corresponderán con otra cena y quedarás pagado. Te corresponderán con otro banquete y quedarás pagado. Y por lo tanto no vas a meritar nada para otro momento, para otra realidad, de repente para la otra vida. En cambio, te habla de la otra cena o del otro banquete, en la cual vas a invitar a los pobres. En aquel tiempo los pobres eran los cojos, los lisiados, los ciegos. ¿Y por qué eran ellos los pobres? Porque todos ellos eran, marginados de la sociedad, porque consideraban que algunos de esos defectos físicos, o los que tenían esos defectos físicos, eran los que habían sido maldecidos por Dios, malditos delante de Dios, y por eso habían nacido con ese defecto físico. Esos eran los pobres en aquella época. En esta época siguen habiendo cojos, siguen habiendo lisiados, pero muchos de ellos son grandes personajes, muchos de ellos son grandes funcionarios, muchos de ellos son grandes empresarios. Por lo tanto, tú y yo diríamos que entonces no se aplica para esta época ese pasaje evangélico. Yo te digo que no, que sí se aplica para esta época, pero los cojos, los lisiados, los mancos de esta época ya no son aquellos que solamente tienen defectos físicos. Ahora hay cojos moralmente, ahora hay mancos éticamente, ahora hay lisiados de valores, ahora hay gente que no sabe de verdad darte su vida y darte su corazón. Y esos de alguna manera son los cojos, los lisiados, los ciegos de esta época. Por eso, cuando tú y yo estamos de repente en un banquete, siempre invitamos a los que tienen de alguna manera un estatus social. Y a los que no tienen estatus social, muchas veces no lo consideramos ni siquiera en el círculo de nuestros amigos. Por eso, cuando tú y yo vemos a mucha gente con quien se rodea o de quienes se rodea, debemos pensar que muchas veces no está teniendo en cuenta a los cojos, a los lisiados, a los ciegos, es decir, a los marginados de esta época. Puede haber un lisiado, un cojo, un ciego de esta época que puede tener muchísimo dinero, pero que no tiene alegría, no tiene felicidad, le falta alguien que le sonría, y esas cosas son las que tú y yo debemos tener más en consideración en esta época. La búsqueda del bien debe ser permanente en el discípulo. Por eso, en esta enseñanza Jesús da pautas de cómo debe ejercerse la caridad, hacia quien no puede responder. Dios se hace cargo de la acción de gracias hacia el corazón generoso que socorrió a uno de sus hijos en su necesidad. Y la recompensa es inmensa,
porque quien ejerce la caridad desinteresada se parece al mismo Dios y le permite a Él socorrer al indigente. Hacer el bien sin mirar a quién es una consigna del Señor para vivir la palabra de vida. Por eso los cojos, los lisiados de esta época son los necesitados. Alguien necesita de salud, alguien necesita de compañía, alguien necesita de comprensión, alguien necesita de verdad de ser acompañado en ese camino que está emprendiendo para recuperarse de repente del alcoholismo, de repente de una enfermedad, de repente de algún vicio. Y muchas veces tú y yo los marginamos, como los lisiados y cojos de aquella época en la que Jesús habló este pasaje evangélico. Hasta aquí, hermanos y hermanas, momentos de reflexión. Volvemos otro día con más temas para reflexionar. Sangre que no cesa de correr desde la cruz, y es la sangre de Jesús.